Bueno, la hipótesis final de la defensa es que se trata de una cuestión de competencia de mercado porque ellos bajaron la escala de precios e hicieron más accesible la cirugía plástica en el mercado paraguayo. Ya estamos con la doctora Liz Cresta, ella es de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica y le trasladamos directamente la consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Buenos días. ¿Usted cree que esto obedece a una cuestión de mercado? ¿Conocen al doctor Faisal Huespe? Se lo conoce de nombre, yo no lo conozco personalmente y dudo mucho de que sea una cuestión de mercado porque nosotros los cirujanos que estamos agremiados en la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica no apelamos a este tipo de procedimientos para nuestro beneficio. Además es un sector donde el regateo no sé si es que va a surtir demasiado efecto, digo, porque estamos hablando de vidas humanas. Claro, dentro de la sociedad nosotros tenemos aranceles con un cierto margen al que nos sometemos para que no exista justamente esta competencia desleal entre los colegas. Las personas que están fuera de la sociedad hacen lo que les parece y en ese campo es donde aparece la competencia desleal de ellos al bajar aparatosamente los costos que básicamente son irreales, son costos que casi no cubren los gastos sanatoriales. Entonces uno se pregunta, perfecto, puede ser que estén ganando en el volumen de pacientes que manejen, pero así también cometen muchas imprudencias y tienen muchas complicaciones. Ahora, doctora, este médico, Faisal, ¿forma parte del gremio de ustedes? La Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica reconoce que él no es miembro de la sociedad y no tiene conocimiento de sus credenciales como cirujano plástico formado. ¿Qué requisitos tiene que tener un profesional para integrar esta sociedad? Se requiere ser médico, tener 2 años de cirugía general, residencia de cirugía general y por lo menos 3 años de cirugía plástica. En un servicio reconocido. La sociedad tiene un comité de admisión que estudia cada uno de las carpetas que se acercan a la sociedad y cuando hay algunos colegas que de repente no tienen muy completa, de repente les faltó un poco, algunos meses para completar lo requerido, entonces se los somete a un examen teórico y práctico. Ahora, sí, doctora, ayer desde el momento que se instaló este tema, aparecieron otros casos. Entendemos que ustedes también manejan denuncias de otras personas que eventualmente fueron, no sé si víctimas o perjudicadas en cuanto a su salud por este mismo médico cirujano. Es lo que sale en la prensa, lo que se sabe. Pero ustedes como gremio, digo, ¿no manejan esa información? No, porque las denuncias no llegan a nuestra sociedad. Ojalá llegaran pero bueno, tampoco tenemos muchas armas con que luchar. Lo único que nosotros podemos decir dentro de la sociedad es que los pacientes investiguen antes de someterse a una cirugía y a elegir a un cirujano. Que se certifiquen de que el cirujano que eligen sea miembro de la sociedad, que esté certificado por el Ministerio de Salud Pública y que tenga las credenciales necesarias para hacer este tipo de cirugía. Porque perjudica a la sociedad. Digo, por está la imagen que de ustedes de por medio, ¿no? Ayer escuché en una entrevista en donde un periodista decía la cirugía plástica pone en riesgo la vida de las personas. Y yo diría, no es la cirugía plástica, son los cirujanos aventureros y mal formados los que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Pero también es oportuno decir que cualquier cirugía pone en riesgo la vida de las personas. Por supuesto, todos los procedimientos tienen un índice de complicación y también de malos resultados. La diferencia está que el cirujano plástico está bien formado, sabe cómo manejar estas incidencias, sabe resolver las complicaciones y sabe qué hacer ante un mal resultado. En ese punto quisiera escarbar un poquitito y ya metiéndonos en cuestiones de mercado, manejando las dos variables. Por un lado, ellos que dicen que son capaces de reducir los precios y de igual manera ofrecer un servicio de calidad. Entre paréntesis lo de calidad. Eso se tendrá que determinar. Y por el otro, ustedes que tienen los aranceles, están estandarizados y que bajo ese parámetro establecen las reglas de juego. ¿Puede una persona bajar el nivel de su intervención en un 70% y aún así ofrecer un servicio de calidad? Perdón, ¿bajar el nivel del procedimiento? No, bajar el 70% el costo, el precio. Claro, nosotros muchas veces hacemos cirugías con costo cero. Es decir, el precio no es el que da la calidad de la cirugía.
El costo de la cirugía no es el determinante para decir es de menor calidad o es de mayor calidad. ¿Pero a qué La me refiero, formación del cirujano es la que hace que el resultado y el procedimiento quirúrgico sea de calidad. Pero ¿a qué me refería para complementar? Porque quedó incompleta la pregunta. En materiales, en instrumentales y en gastos hospitalarios, ¿cuánto cuesta una intervención de lipoescultura, dermo y lo que se haya hecho esta mujer? Los costos sanatoriales están alrededor de entre 3 y 5 millones de guaraníes. Así que si un cirujano cobra 7 millones por un procedimiento combinado como fue este, hay un margen muy pequeño de honorarios. Por lo tanto, lo que podemos deducir es que el centro en el cual se realizan estas cirugías no cumple todos los requisitos legales y estándares de salud y de calidad que son esenciales para este tipo de procedimientos. ¿Cómo es que siguen ejerciendo este tipo de profesionales que no reúnen la certificación mínima como para poder ejercer con seguridad en Nosotros hemos entablado comunicaciones con el Ministerio de Salud, que tiene un departamento de control del ejercicio de la profesión. Y ellos se declararon que sinceramente no tienen capacidad de hacer todos los controles. Entonces, al no haber estos controles, cualquiera hace lo que quiere. Asimismo, el Círculo Paraguayo de Médicos, el Ministerio había implementado la certificación como especialistas en las diversas especialidades de todo el espectro de la medicina y delegó al Círculo Paraguayo de Médicos el trabajo de juntarse con las diversas sociedades científicas y certificar a los médicos que reunían los requisitos requeridos. Pero el Círculo Paraguayo de Médicos muchas veces se salta el paso de las sociedades científicas, como es la nuestra, la Sociedad de Cirugía Plástica, y automáticamente entrega la certificación a personas que no están realmente preparadas para tener el certificado de especialista. Hoy, ¿cuántos cirujanos plásticos están en el mercado y cuántos sí están certificados por la sociedad? En la sociedad estamos cerca de 40, no sé la cifra exacta, pero son cerca de 40. Y por fuera no sabría decirle. ¿Pero no hay una estimación que usted maneje? Y aparentemente hay unos 15 o 20 que están fuera de la sociedad. Y son estos 15 o 20 que representan casi el 50% de los que están certificados, los que están reduciendo dramáticamente los precios. En general es así. Doctora, usted, de hecho que esto perjudica, quieras o no, a la sociedad. Claro. Incluso comentó recién de una publicación periodística y habló de médicos no preparados y aventureros. Este médico, Faisal, ¿es uno de ellos? ¿Es uno de los aventureros? Yo no puedo decirle, no conozco a cabalidad. Pero perjudica a la sociedad. Perjudica a la Entonces, sociedad. Ergo es uno de los... Y podríamos decirlo así, si no tiene las credenciales como para ser miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, tal vez no reúna los requisitos científicos y académicos para ejercer la especialidad. Pero yo lo que no entiendo, doctora, es cómo ustedes como sociedad no accionan, incluso hasta, no sé si hasta judicialmente, ¿verdad? Pero contra situaciones así, porque está perjudicando enormemente la imagen de ustedes. Yo no creo que vaya por accionar judicialmente. Lo que sí nosotros tratamos de hacer es una campaña de concientización de las personas, de educación de las personas, que se ocupen de averiguar, investigar y elegir al profesional que está realmente capacitado para realizar el procedimiento. Como se trata de un bien supremo, que es la vida de la persona y su bienestar, ¿se especuló o se analizó en algún momento la posibilidad de regular este servicio, esta profesión? La regulación de toda la práctica médica en el Paraguay correría por cuenta del colegiado médico, porque hoy día no existe un organismo que regule realmente el ejercicio de la profesión. El Ministerio tiene sí un departamento, pero como ya lo dijimos, no tiene la capacidad de controlar realmente a todos los profesionales médicos que existen en el Paraguay. Un colegiado médico sería lo ideal. Un colegiado médico tendría la autoridad de sancionar
de suspender a una persona que haya caído en mala praxis y de regular realmente el ejercicio de la profesión. Doctora, ¿es normal que queden estas cicatrices muy evidentes en el cuerpo luego de una intervención, una liposucción, como dijo el abogado, que es algo normal? Bueno, en esas imágenes no es solo liposucción lo que se ve una abdominoplastia también. Donde se hace un corte queda una cicatriz. Ahora, el arte del cirujano plástico es esconder esa cicatriz y hacerla lo menos visible posible. Cuando las cicatrices son mal hechas, mal calculadas, mal realizadas, se vuelven muy visibles y por supuesto dañan al paciente porque tiene que cargar con eso de por vida. Y sobre el peligro de utilizar la silicona líquida. La silicona líquida es un elemento absolutamente prohibido e ilegal. Eso no debe ser utilizado, sobre todo en grandes cantidades. Hay algunos centros médicos en Estados Unidos que tienen autorización de la FDA para utilizar cantidades mínimas de silicona líquida para relleno de pequeñas depresiones. Se habla de menos de 1 mililitro, que es lo permitido a esos centros que están realizando investigaciones. Inyectar más de eso es ilegal y es absolutamente peligroso. ¿Pone en peligro la vida? Pone en peligro la vida del paciente porque la silicona tiene un comportamiento absolutamente aleatorio dentro del organismo. La silicona líquida me refiero, se puede migrar, pasar dentro de los vasos sanguíneos, depositarse en órganos como el riñón, produce una insuficiencia renal, puede ir al hígado, produce una insuficiencia hepática y así a muchos órganos y puede llegar a causar la muerte del paciente. Y el problema que tiene esta joven ahora es que ningún otro médico cirujano plástico quiere intervenirla para extraer ese líquido. Extraer eso es una tarea extraordinariamente difícil, porque una vez que se inyecta se expande, se difunde a cualquier tejido y hacer un procedimiento para extraer nunca va a ser completo, la extracción nunca va a ser completa y el paciente va a seguir con ese peligro latente en su organismo. Toda su vida va a quedar así. Para siempre. Y si no es por vía de la extracción, ¿hay algún tipo de otro tratamiento que pueda darse? No existe. No. Pero qué terrorífico entonces lo que hizo este médico, si es que esto es así. Y hay que ver si es realmente silicona líquida la que fue inyectada. Y decía el abogado ayer, en el momento en que la víctima, Gabriela, buscaba alguna alternativa de solución a su problema ya de salud, que otros médicos cirujanos no querían involucrarse con el tema, precisamente para no formar parte del proceso. Asimismo, toda una vida profesional puede quedar en riesgo tratando de resolver algo que alguien que no estaba capacitado hizo. Y en este caso, si es silicona líquida, nosotros sabemos que la extracción completa es prácticamente imposible. O sea, cualquier persona, cualquier cirujano, por mejor capacitado que esté, que intente hacerlo, no podrá tener éxito. Entonces es comprensible que las personas no quieran involucrarse en un caso que saben perfectamente que no va a ser factible darle satisfacción al paciente. Doctora, ¿cuál es la manifestación, en el caso de que fuere silicona líquida, según la literatura médica, cuáles suelen ser las manifestaciones de malestar o los efectos adversos que se puedan presentar? Depende mucho de la localización en la que se... En los glúteos, por ejemplo, que es en nuestro caso. Glúteos van a aparecer, va a llegar el momento, primero hay una gran inflamación, porque la silicona líquida, como es un elemento prohibido, no existe la silicona líquida de grado medicinal en el mercado, disponible para comprarla. Entonces se usan otros tipos de silicona que no son de grado medicinal y a veces ni siquiera están esterilizados. Se produce una gran inflamación, enrojecimiento, hinchazón, dolor, malestar general, fiebre en el paciente y con el tiempo la silicona líquida, aparte de migrar para otros órganos del sistema, también busca salida y empieza a horadar la piel y a salir y se ve pacientes que tienen un derrame de una grasa que es continuo y permanente. Y en el caso de que este doctor le haya insertado efectivamente la grasa de su mismo cuerpo, ¿también puede producir este tipo de...? La lipoinyección también puede producir complicaciones, que cuando el médico está avisado y conoce las complicaciones posibles, prevé y
se anticipa a esas y hace el tratamiento apropiado. Mismo así, en algunos casos se presentan que lo más probable son las infecciones o también la embolización de ciertos vasos cuando la inyección se produce muy cerca de un vaso sanguíneo. Pero eso tiene tratamiento. Eso tiene tratamiento, por supuesto. ¿Y existe la posibilidad que le haya afectado algún nervio y que eso le esté provocando el dolor? Imposible saberlo sin examinar al Porque paciente. estaban queriendo decir también los médicos el médico tratante en este caso, que podría ser nada más que una cuestión analgésica o que podría darse un tratamiento de esa medida y que no necesariamente tenga que ser por el uso de un material inapropiado. Habría que ver, yo no podría darle esa respuesta. Bueno, pero por lo que es un dijo, tema claro, polémico. la explicación que dio ayer la víctima, todo indica que, y también por la explicación que nos estuvo dando la doctora, coincide bastante en cuanto a las consecuencias que puede generar. Y lo más tenebroso de todo esto, agradeciéndole su presencia aquí con nosotros, doctora, es que en el hipotético caso de que estemos hablando de una inyección de silicona líquida, estamos hablando de una afectación que puede darse en el mediano o en el largo plazo. Así y que mismo. ella no necesariamente esté visualizando eso en este momento. Así mismo. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y esperemos que esto pueda resolverse lo antes posible. Reiteramos, este caso ya fue judicializado, hay una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público y el abogado Elber Caballero ayer nos decía que todavía se están reservando el derecho de presentar una querella adhesiva en contra de este profesional de la salud.